Bienvenidos. Continuamos con el estudio de trigonometría, en este caso la ley del coseno, y para ello vamos a estudiar dos ejemplos. Uno donde tenemos que determinar cuáles son los ángulos de dicho triángulo y el otro encontrar unos lados y unos ángulos. Veamos entonces. Recuerda, para nosotros utilizar la ley del coseno, trabajamos en este caso con triángulos oblicuos y debemos recordar que al utilizar sus diferentes variantes, tenemos que tomar en cuenta que las letras mayúsculas van a representar los ángulos y las letras minúsculas van a representar sus lados respectivos, ¿ok? Entonces, la primera variante sería, si necesitamos calcular el lado A o el coseno A, por supuesto utilizaríamos esta. Si deseamos calcular un ángulo B o el lado B, esta segunda. Y por último, si necesitamos calcular el lado C y su ángulo, tenemos esta variante. Claro está, así como está esta figura de manera referencial. Veamos el primer ejemplo entonces. En un triángulo, como se muestra en la figura, con lados 11 centímetros, 14 centímetros y un ángulo, hallar el lado faltante y sus ángulos. Entonces, esta es una de las variantes con la ley del coseno, en el cual nos dan un ángulo y nos dan dos lados, con lo cual necesitamos nosotros, en este caso, calcular el resto de la información como la que nos las preguntan ahí. Entonces, veamos lo siguiente. Aplicando la ley del coseno, tenemos en este caso, convenientemente, vamos a utilizar el cálculo del lado B con el ángulo B. En este caso, sustituyendo, tenemos que el lado es 11, el lado A, el lado C es 14 y el producto de ellos, como se muestra aquí en la operación. Luego, resolviendo, tenemos que 11 a la 2 es 121 y que 14 a la 2 son 196. Y por supuesto, el producto de estos tres elementos me da 308. ¿Qué nos queda ahora? Agrupar. Vamos agrupando acá y vamos simplificando. En este caso, al agrupar 121 con 196 nos da 317. Y al resolver el producto de 308 por el coseno de 34 me da 255.34. Recuérdate que para sacar este cálculo es importante que veas si tu calculadora está en grado o como aparece en alguna de ellas la letra D, que es la inicial de degree, que obviamente es como se escribe en inglés, grados. Luego resolvemos esto que está acá y nos queda 61.66. Por supuesto, como nos piden el lado B, tenemos que quitar este cuadrado, con lo que escribimos raíz en ambos lados. Quedándonos que B es 7.85 centímetros. Entonces, fíjate que ya tenemos el primer lado. Ahora, necesitamos en este caso calcular cuál sería sus otros ángulos. Y para ello no usamos nuevamente la ley del coseno. Para ello nos apoyamos en una ley que vimos en el video anterior, que es la ley del seno. Si no has visto la ley del seno, te dejo aquí el enlace para que revises el mismo. Ahora bien, recuérdate que la ley del seno tiene dos igualdades. Y en este caso vamos a utilizar la que más nos sirva. En este caso, la que hemos decidido utilizar es A con el seno de A y B con el seno de B. Quedándonos de la siguiente manera. Al sustituir tenemos 11 aquí arriba por el seno y 7.85 por el seno este también. Como necesitamos calcular esto que está acá, lo ideal es que multipliquemos en X para ir despejando la expresión. Luego que ya está lineal, es más fácil porque este 7.85 lo pasamos a dividiendo y ya hemos dejado libre el seno de A. Una vez que está libre el seno de A, resolvemos esta fracción que está acá, quedándonos 0.78. Recuerda que el procedimiento aquí es multiplicar 11 por el seno de 34 y luego dividirlo entre 7.85. Claro está, fíjate que necesitamos A, no el seno de A. Entonces, utilizamos seno inverso en ambos lados.
El seno inverso se va con este seno y me queda lo que es el ángulo A. Ahora bien, resolviendo, tenemos que A es igual a 51.26 grados. Ahora, hallar el ángulo faltante es ya al final bastante fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de los tres ángulos en un triángulo da 180. Entonces, bueno, lo que hacemos es sustituir la información que tenemos, en este caso el ángulo A y el ángulo B, y despejamos. Y al resolver, observa que tenemos como resultado que el ángulo C da 94.74 grados. Ya con esto hemos terminado el primer ejemplo. Vamos ahora con el segundo. El segundo ejemplo, fíjate cómo tenemos aquí, en este caso, tres calles. Las tres calles al intersectarse, cada una de ellas, eh, y la forma como está distribuida, forman un triángulo. En este caso, un triángulo oblicuo. Y necesitamos calcular en este triángulo cuánto vale su ángulo. Fíjate que a diferencia del anterior, aquí sí contamos con todos los lados, pero con lo que no contamos es con los ángulos. Entonces veamos cómo se hace. Bueno, lo primero es aplicar la ley del coseno. Eso es obviamente el paso número 1. En este caso he decidido calcular el lado A. Tú pudiste haber decidido calcular tomando el lado B con su respectivo ángulo, pero yo he decidido el lado A para poder calcular su ángulo respectivo. En este caso, al sustituir, tenemos como está aquí en la fórmula 11 al cuadrado, 21 al cuadrado, 19, y obviamente lo que vamos a tratar de dejar solo es este ángulo que está acá. Bueno, resolviendo, obviamente 19 al cuadrado es 361 y 11 al cuadrado es 121. Luego tenemos 21 al cuadrado que es 441. Y por supuesto, al multiplicar todo esto es 462. Ya nos acercamos a ese momento de dejar solo el ángulo A, pero primeramente sumamos estos dos, obteniendo esto como resultado. Luego, fíjate que lo que yo he hecho en este caso es pasar el 562 a restar y el 462, que es negativo, a dividir. Con lo que me queda en la parte del numerador, menos 202 entre negativo 462, pero que recuérdate que menos con menos nos da positivo. Ahora, como yo deseo calcular es el ángulo A, aplico coseno inverso de un lado y del otro. Por eso es que me queda coseno inverso a la derecha y ya a la izquierda se fue el coseno. Resolviendo acá, tenemos que A es igual a 64.21. Ahora bien, nos falta calcular el resto de los ángulos, pero fíjate, vamos a repetir algo que hicimos en el ejemplo anterior. En este caso es aplicar la ley del seno. Y al aplicar la ley del seno tenemos que sustituyendo, tenemos 19 entre esto que está acá, 11 entre el seno de B. Obviamente estamos buscando calcular B. Para ello multiplicamos acá y para la derecha. Y por supuesto todo el despeje queda como está aquí. Recuérdate que básicamente aquí estoy repitiendo la segunda parte del ejemplo número 1. Y bueno, ya aquí sacando cálculo, 11 por el seno de esto entre 19 me da 0.52, 12. Pero recuérdate que tú no quieres el seno de B, tú quieres el ángulo de B. Entonces, al aplicar seno inverso a esta cifra que tenemos aquí, nos da 31.41. Finalmente, aplicando la relación también, nuevamente, de los tres ángulos internos de un triángulo, tenemos que al despejar y sustituir respectivamente, nos da que el ángulo C es 84.38 grados. Y con esto, pues nada, hemos finalizado. Espero que te gustes. Recuerda de ver nuestros otros videos para poder reforzar aún este tema y nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda seguirnos y muchas gracias. Bye.